América, a finales de los años 70, respiraba cambio. Nuevos nombres brillaban en Broadway. El cine acababa de vivir la era de El Padrino y el público estaba hambriento de historias frescas. En ese momento turbulento llegó a Nueva York una joven de rostro de cuento y enormes ojos. Mary Louise Streep, a quien todos simplemente llamaban Meryl, acababa de graduarse en la Universidad de Yale. Usaba vestidos modestos y soñaba con que algún día le tocara interpretar a una auténtica princesa de cuento en el escenario. No tenía contactos ni padrinos poderosos, solo perseverancia y una ardiente necesidad de demostrar que había nacido para el teatro. Su primera aparición en las tablas sorprendió a todos. A la joven recién graduada no la invitaron a un papel romántico, sino a la obra de Tennessee Williams, 27 carros llenos de algodón. Allí debía interpretar a una mujer caprichosa y provocadora, una heroína que no encajaba en la idea que ningún padre tendría de una hija recatada. La noche del estreno, su madre y su padre estaban sentados en la sala en absoluto shock al ver a su hija convertida en una descarada coqueta, y nada menos que en ropa interior. Para acentuar la comedia, Meryl ideó una barriga falsa y un busto relleno de algodón que se sacudía con cada movimiento. El público, acostumbrado a actores llamativos, no esperaba semejante transformación de una joven esbelta que apenas pesaba 53 kilos, y justamente eso fue lo que los dejó atónitos. Un crítico escribió después: "No se le puede encasillar en un solo tipo, ni cómico ni trágico, pero el talento es inconfundible". Así fue como Broadway empezó a hablar de ella. El Nueva York teatral de aquellos años estaba abarrotado de personalidades vivas. Las compañías de repertorio bullían con nombres destinados a ser legendarios, entre ellos Robert De Niro. Parecía que cualquier nueva producción podía presentar al mundo a una futura estrella de cine. Para la joven Meryl, ese torbellino resultaba tan intimidante como irresistiblemente atractivo. Aprendió a cambiar en un instante de la figura deslumbrante sobre el escenario a la muchacha modesta que, después de la función, regresaba a casa con un bolso lleno de cuadernos para volver a copiar con cuidado sus apuntes. Precisamente esa seriedad y esa disposición a trabajar más duro que cualquiera fue lo que la distinguió. No se parecía a las actrices bohemias de Nueva York que adoraban las fiestas ruidosas y la ropa vistosa. Su modestia a veces era tomada por frialdad. Se comportaba como alguien que no permitía que nadie se acercara demasiado. En ese momento aún no sabía que el destino ya estaba preparando el encuentro que cambiaría su vida. En un pasillo de teatro, entre decorados y el olor a polvo, aparecería un hombre que, a primera vista, no encajaba en la imagen de un héroe romántico. Callado, con entradas en la cabeza, voz suave y sin pretensiones, era lo opuesto a los hombres que solían atraer miradas. Y sin embargo, desde ese instante la historia de Meryl dejaría de ser solo el inicio de una carrera. Se convertiría en una historia de amor que la acompañaría por siempre. Él entró en su vida en silencio, casi de manera invisible. Su nombre era John Cazale, y el público ya lo conocía como Fredo en la famosa saga de El Padrino. Pero a pesar de su éxito en el cine, no tenía el aspecto de un galán de Hollywood. Alto, desgarbado, con una mirada pensativa y una sonrisa tímida, parecía más un vecino cualquiera que un hombre de la pantalla. Al lado del deslumbrante Robert De Niro, su amigo y compañero de copas, John lucía como el compañero modesto, el que reía de los chistes ajenos en lugar de contarlos. En el teatro donde ambos trabajaban, sus caminos se cruzaron casi por casualidad. Los ensayos se sucedían uno tras otro, y un día la sala estaba especialmente fría. Meryl llegó con una blusa ligera y era evidente que estaba helada. Los hombres alrededor la miraban, pero nadie se atrevía a ofrecer ayuda. Su reserva y concentración alejaban cualquier intento de galantería. Entonces John, el más callado, le tendió su suéter de lana. El gesto fue sencillo y fue el comienzo. Desde ese día empezaron a hablar con más frecuencia. John, con un fervor inesperado, comenzó a contar historias, a compartir pensamientos, a salir a fumar con ella al patio del teatro. Él mismo parecía sorprendido de tener tanto que decir y de que alguien lo escuchara con verdadero interés. Para Meryl aquello era inusual. Siempre había mirado a las personas a través del prisma de los papeles, y allí estaba alguien en quien de pronto descubría profundidad. Aún así, la timidez los mantuvo apartados un tiempo. John una vez se invitó a ir
Pero llegado el atardecer, no tuvo valor de presentarse. Se sentó en un restaurante con amigos, bromeó, bebió vino y todo el tiempo pensaba que Meryl lo esperaba en casa. Solo después de que sus amigos lo animaran, se decidió a ir. No tenía dinero para un taxi. Se lo había gastado en una botella de vino caro. Al final, unos policías lo reconocieron por la película y le dieron un aventón. La noche que pasaron conversando se convirtió en un punto de inflexión para ambos. John confesó después que solo al lado de Meryl sintió por primera vez cuánto desconocía de sí mismo. Su capacidad de escuchar, su atención, su especial silencio interior hacían que cada palabra importara. Para ella, él se convirtió en un héroe de sueños adolescentes, la encarnación de la imagen que había esperado. Poco a poco las reuniones se volvieron costumbre. Caminaban por las calles de Manhattan, reían, discutían, compartían planes. John se abría más cada día, dejaba atrás fiestas bohemias y multitudes ruidosas. Dejó de ser el hombre en segunda fila. Junto a Meryl encontró su verdadero propósito. Y aunque para los demás su unión parecía inesperada, ya había comenzado a crecer entre ellos ese sentimiento que cambiaría sus mundos. Su romance creció con rapidez, como si el destino mismo los empujara a estar juntos. En el verano de 1976, John invitó a Meryl a los salares que en la temporada seca se convertían en una superficie lisa y brillante como el vidrio. Tomó el volante de un auto de carreras, la sentó a su lado y, con entusiasmo juvenil, aceleró por aquella extensión reluciente. El viento les golpeaba el rostro, el cabello de Meryl volaba, y justo cuando la velocidad superaba los 90 kilómetros por hora, John sacó una pequeña caja de su bolsillo. Dentro había un anillo con una piedra verde que reflejaba el color de sus ojos. Empezó a hablar, pero el aire se llevó las palabras. Ella hizo un leve gesto con la cabeza. «Puedes». Fue suficiente. Desde ese día comenzaron a vivir juntos. El aspecto legal de la unión quedó en suspenso. John, católico, seguía casado en los papeles y no podía obtener un divorcio rápido. Pero ni Meryl ni John tenían prisa. Lo esencial era que se habían encontrado. John parecía transformado. Un hombre acostumbrado a las fiestas bohemias y a los amores pasajeros ahora pasaba todo su tiempo con ella. No desaparecía por noches, no buscaba compañías escandalosas. En cambio, soñaban con el futuro, hacían planes e incluso imaginaban un hijo. Entonces, para Meryl era un tiempo de especial armonía. Se sentía protegida. Podía ser simplemente mujer y no la actriz obligada a demostrar su talento a cada instante. John descubría en ella lo que otros quizá no habían visto: ternura, sinceridad, la capacidad de reír, como si en ese instante el mundo entero dejara de existir. Sus amigos a menudo se preguntaban qué los unía exactamente. Él, tímido, discreto, inclinado a la contemplación. Ella, llena de energía, intensa, siempre aspirando a más. Pero justamente en ese contraste nacía su fuerza. John sentía que a su lado vivía una vida auténtica, sin artificios. Y Meryl veía en él al héroe que alguna vez había dibujado su imaginación. En ese periodo también se abrían puertas en su carrera. Hollywood empezaba a fijarse en Meryl, aunque ella no pensaba realmente en la fama. Le importaba más el papel que interpretaba junto a John. Y él, por su parte, hablaba cada vez más seguido de algo grande que los esperaba, como si intuyera que el tiempo los apremiaba. Sus noches juntos eran sencillas: cocinar, conversar, escuchar música. En esas pequeñas cosas encontraban la felicidad. El mundo quedaba fuera de la puerta del departamento y parecía que ninguna prueba podía romper ese frágil y, al mismo tiempo, fuerte sentimiento. Creían que delante de ellos solo había nuevos papeles, nuevas películas y largos años compartidos. Poco a poco, Hollywood entró en sus vidas. A John le ofrecieron un papel en una nueva película de Michael Cimino, El francotirador, la historia de unos amigos que habían pasado por la guerra. Para él, era la oportunidad de interpretar el papel que podía convertirse en la cima de su carrera. Convenció al director de invitar también a Meryl, y para ella aquello parecía igualmente una ocasión rara para darse a conocer en la gran pantalla. Sin embargo, sentían el proyecto de manera distinta. Meryl vivía en la ilusión, construía castillos en el aire, imaginaba la película aclamada. Se veía junto a John en el centro de la atención y pensaba en cómo aquello podría cambiar sus destinos.
A veces se permitía soñar con premios, aunque lo decía en tono de broma. Para ella, la próxima película no era solo trabajo, sino un símbolo de su futuro en común. John, en cambio, se volvía cada vez más sombrío. Estaba nervioso, se irritaba por nimiedades, y eso preocupaba a Meryl. Al principio lo atribuyó al temperamento. Sangre italiana, se decía, pero los estallidos se hicieron más frecuentes. A veces perdía el control por nada y luego se encerraba en sí mismo, como si se asustara de su propia ira. Por las noches dormía mal, se revolvía en la cama, se levantaba a fumar en la cocina. Ella intentaba no darle demasiada importancia, convencida de que era solo ansiedad por un papel grande. John repetía, «Esta película será la obra de mi vida». Ella respondía con una sonrisa, lo animaba y decía que creía en él más que en nadie, pero por dentro un extraño presentimiento crecía. Un nuevo ambiente se instaló en su hogar, una tensión imposible de ignorar. Si antes sus noches transcurrían entre risas y charlas, ahora el silencio se hacía más frecuente. Aún así, el amor seguía siendo su base. Se aferraban el uno al otro, convencidos de que todo pasaría y que delante de ellos solo habría luz. No sabían todavía que se acercaba una revelación capaz de dar vuelta a sus vidas, de arrancarles la paz y ponerlos frente a una prueba que nadie esperaba. Antes del rodaje, como suele suceder, todo el equipo debía someterse a un examen médico, una formalidad que casi nunca preocupaba a nadie. John también se hizo las pruebas y a simple vista todo parecía normal. Incluso bromeó diciendo que los doctores debieron de quedar sorprendidos con su resistencia. Pero al día siguiente, de manera inesperada, Meryl fue llamada a la clínica. Los médicos la recibieron y, eligiendo con cuidado las palabras, le dijeron lo que era difícil aceptar. John tenía un cáncer de pulmón avanzado con metástasis en los huesos. La etapa era tan tardía que quedaba muy poco tiempo. El mundo pareció derrumbarse. Ella no pudo asimilar de inmediato lo que había oído. Todo lo construido con sueños y planes se convirtió en un espejismo tembloroso. Pero no pensaba rendirse. Meryl sabía una sola cosa: estaría allí, pasara lo que pasara. En ese momento los productores de El francotirador decidieron buscar un reemplazo. Necesitaban actores capaces de soportar jornadas largas y agotadoras. Fue entonces cuando la fuerza de la amistad se hizo notar. Robert De Niro, que conocía a John desde hacía muchos años, se puso de su lado. Declaró que si Casale era apartado, él también abandonaría el proyecto. Meryl lo apoyó y empezó a participar en la revisión del guión, sugiriendo maneras de reducir la carga de John. Al final el papel se acortó, pero se mantuvo. Fue una pequeña victoria en su lucha común. Cada día en el rodaje era una prueba. John se cansaba más rápido que antes y a veces se quedaba sin fuerzas en pleno ensayo. Meryl siempre estaba allí, lo miraba, lo levantaba, lo ayudaba a recomponerse. Para ella, la película dejó de ser un paso en su carrera y se convirtió en otra forma de estar a su lado, de hacer al menos algo por él. Ella buscaba constantemente esperanza. En cada nuevo medicamento, en cada sugerencia médica, quería ver una oportunidad. Pero la enfermedad era implacable. John cambiaba ante sus ojos. Aún así, se aferraba como podía, como si entendiera que para Meryl no solo importaba su presencia, sino también que siguieran luchando. Su vida ahora se dividía entre los días de rodaje y las noches en que ella se transformaba en enfermera, dispuesta a todo para aliviar su dolor. Ambos sabían que el futuro se volvía incierto, y ese saber hacía cada minuto más agudo, más importante, más precioso. No vivían para el mañana, sino para el presente. Y en ese presente había todo: amor, apoyo, fe y la tristeza que intentaban ocultarse. Cada nuevo día era un desafío. El rodaje llegaba a su fin y las fuerzas de John se agotaban más rápido de lo que regresaban. Su rostro se veía más pálido, sus movimientos más lentos, su mirada más pesada. Y aún así Meryl permanecía siempre a su lado. Parecía disolverse en su cuidado, convertirse en alguien para quien nada más existía. A veces él se derrumbaba. En momentos de desesperación, John podía gritar: «¿Por qué yo?», y su voz desgarraba el silencio de la habitación. Un minuto después le apretaba la mano, como si temiera perderla, y le rogaba que no se apartara ni un segundo. Para Meryl era una prueba tan dura como para él.
Aprendió a ser fuerte donde parecía que ya no quedaba fuerza. Órdenes médicas, medicamentos sin fin, esperanzas en nuevos métodos. Todo se convirtió en parte de su vida. Cada vez que un tratamiento fallaba, ella reunía los restos de esperanza para seguir adelante. Los amigos veían lo difícil que era para ella. Cuando se encontraban, siempre sonreía y decía, «John está bien». Sus ojos decían la verdad, cansancio, anhelo y ese miedo imposible de esconder. Cada vez más la comparaban con una enfermera. Tan desinteresadamente realizaba cada pequeño acto para aliviar sus días. Y aún así permanecían juntos en la lucha. Su pequeño departamento se volvió un mundo donde libraban batallas silenciosas detrás de una puerta cerrada, batallas invisibles para los demás. Había noches en vela, charlas en voz baja, recuerdos de cómo había empezado todo, de cómo habían reído, discutido, hecho planes. Ahora los planes eran más cortos, no de años sino de semanas, no de semanas sino de días. Para Meryl aquello fue una lección de cercanía verdadera. Era como si por primera vez comprendiera lo que significa entregarse por completo a otra persona. Cada respiro de él, cada sonrisa, se convertía en una victoria. Y aunque la enfermedad avanzaba paso a paso, ella seguía luchando porque para ella el amor no terminaba donde empezaba el dolor. Una nueva prueba la esperaba. Un contrato firmado mucho antes exigía su presencia en Europa. Tendría que hacer lo que más temía, dejarlo solo, aunque fuera por poco tiempo. La separación resultó ser lo más doloroso de todo. El contrato para la miniserie de televisión Holocausto había sido firmado mucho antes de que sus vidas cambiaran. Rechazarlo habría arruinado el proyecto y, con él, la confianza de los productores, cerrándole muchas puertas. Meryl lo entendía, pero cada mañana, al hacer la maleta, sentía como si lo estuviera traicionando. En Austria estaba rodeada de cámaras, maquillaje y vestuario. La historia exigía emociones trágicas, pero todo lo que vivía en el set se quedaba pequeño frente a lo que pasaba en su corazón. Cada noticia que llegaba desde Nueva York le traía ansiedad. John estaba peor. Intentaba llamar, escribía cartas. Pero ninguna palabra aliviaba su dolor ni su propia impotencia. En el rodaje a menudo se apartaba, miraba fijo un punto y sus colegas pensaban que se estaba preparando para una escena. En realidad, regresaba en su mente a su departamento, imaginándolo allí sin ella. Cuando terminó la filmación, volvió de inmediato a casa. El tiempo ahora era lo más valioso, y tenía un solo objetivo: estar cerca de él. John ya no era el mismo, debilitado, cambiado, pero aún le apretaba la mano con toda la fuerza que podía. Sus días se convirtieron en una cadena de breves conversaciones, miradas silenciosas y sonrisas escasas. Él le suplicaba que lo dejara ir y luego le rogaba que no se apartara ni un segundo. Meryl se quedaba a su lado incluso cuando él intentaba alejarla con palabras. Sabía que detrás de esas frases había miedo y desesperación. No soltaba su mano ni cuando él cerraba los ojos fingiendo que no quería ver a nadie. Unos días después de su regreso, su tiempo juntos llegó a su fin. Ocurrió en silencio, sin palabras de más, como si la propia vida hubiera decidido poner un punto final. Para Meryl no fue solo la pérdida del hombre al que amaba, fue el derrumbe del mundo que habían construido. La mañana siguiente despertó en un departamento vacío, y el silencio se volvió insoportable. El aire aún guardaba el olor de sus cigarrillos, y sobre la mesa estaba el libro que no había terminado. Era como si él hubiera salido un momento y fuera a volver enseguida. Pero detrás de la puerta solo había silencio, y con ese silencio tuvo que aprender a vivir. Lo que vino después era difícil llamarlo vida. Meryl parecía haber perdido el suelo bajo los pies, y cada día se convirtió en un lento vagar entre recuerdos. Regresó al trabajo, pero el escenario ya no la alegraba, y el éxito se sentía vacío. La miniserie por la que recibió un premio Emmy se transformó para ella en un símbolo de amarga injusticia. Le había quitado el tiempo que podría haber pasado junto a John. No podía aceptar el galardón sin sentir que había pagado un precio demasiado alto. Y las pruebas no se detuvieron. De pronto apareció la esposa legítima de John, exigiendo que Meryl desalojara el departamento. Formalmente tenía todo el derecho, y la corte estuvo de su lado. Para Meryl fue un nuevo golpe. Abandonó el hogar donde se había desarrollado su felicidad.
sin poder llevarse ni siquiera las fotografías. En un solo instante perdió el último rincón donde aún vivía su memoria. Su hermano no pudo soportar verla en tal desesperación y la presentó a su amigo, el escultor Donald Gomer. Él tenía un amplio estudio en Manhattan y le ofreció quedarse allí hasta que decidiera qué hacer. Donald acababa de pasar por un divorcio. También había un vacío en su vida. Se encontraron como dos personas que entendían la pérdida del mismo modo. Durante las primeras semanas ella apenas hablaba. Había melancolía en su mirada y sus amigos temían por su salud mental. Donald simplemente permanecía cerca. Preparaba café en silencio, le dejaba un cuarto en el estudio, le permitía estar sin exigirle palabras. Poco a poco, ese silencio se transformó en apoyo. 3 meses después de la partida de John, Meryl aceptó casarse con Donald. Para muchos, la decisión pareció apresurada, pero quienes la conocían entendieron. Necesitaba a alguien que la protegiera cuando ya no podía cuidarse sola. Donald asumió ese papel. No reemplazó su pasado ni intentó llenar el vacío. Simplemente la ayudó a seguir viviendo. Aunque las heridas de su corazón no habían sanado, la vida empezó a moverse de nuevo. El escenario, nuevos papeles, nuevos pasos hacia adelante, pero cada paso estaba acompañado de una sombra detrás de ella, la sombra de la persona a la que llamaba el más importante de su vida. Los años pasaron y con ellos creció su carrera. Un proyecto tras otro convirtió a Meryl en una verdadera estrella. Kramer vs. Kramer le trajo su primer premio Oscar y poco después llegó La decisión de Sophie, donde mostró una profundidad de sentimiento tal que el público se puso de pie cuando recibió la estatuilla por segunda vez. Incluso en esos momentos de triunfo, cuando todo a su alrededor debía estar lleno de alegría, sus pensamientos regresaban al pasado. En el escenario, con el premio en la mano, habló de John. El silencio invadió la sala y después todos se levantaron. Fue un momento de reconocimiento. Su fama quedaba para siempre ligada a su memoria. Ese mismo año apareció un monumento en la tumba de John. En él estaban grabadas las palabras: amado profundamente para siempre. Meryl fue allí junto a Donald. Él entendía que ese gesto era necesario para ella, que parte de su corazón permanecería allí por siempre. No se interpuso. Junto a Donald construyó una familia larga y estable. Él se convirtió en su puerto tranquilo, la persona a cuyo lado pudo seguir viviendo y trabajando. Su hogar se llenó de hijos, de risas, de las preocupaciones cotidianas, pero incluso en esa estabilidad, sus ojos a veces revelaban lo que nunca decía, una mirada en la que vivía una profunda nostalgia, no por lo que era, sino por lo que fue y jamás volvería. Su presencia en la pantalla se volvió cada vez más compleja y multifacética. Parecía que extraía de su propia vida esos sentimientos que no podían fingirse de otra manera. Cada vez que una heroína vivía un amor o una pérdida, el público sentía la verdad en ello. Quienes conocían su historia entendían. No hablaba solo con las palabras de un guión, sino con la voz de la memoria. Han pasado muchos años desde entonces, y aún hoy, cada vez que sube a un escenario o concede una entrevista, en sus ojos se puede percibir ese mismo dolor silencioso y oculto. La historia con John no desapareció, se convirtió en parte de quien ella es. Y justamente esa historia es lo que hace único su retrato, porque detrás de cada éxito y de cada ronda de aplausos, siempre permanece el eco suave del pasado, el eco de un amor que no termina, ni siquiera cuando el tiempo se lleva a las personas para siempre.